Gracias por continuar con nosotros. Y de inmediato doy la bienvenida a la abogada Julia Muñiz Suberví, como ya había anunciado, experta en Derecho de Familia y de Educación. Bienvenida, Julia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo vine totalmente decorada junto con el set, sin que nadie me avisara, pero estoy aquí, no me he perdido entre las sillas. Julia, entrando inmediatamente en materia, mira, y qué bueno tu visita el día de hoy al programa, justo pues cuando se ha conocido esta situación, que aunque la conocemos hoy, se produjo, según lo que han reportado los diputados, el pasado 20 de septiembre. Este tratamiento entre la Comisión de Educación de la Cámara y el ministro, y el roles entre una parte y la otra. ¿Cuál es tu opinión? Mira, realmente emitir una opinión realmente sería un poco injusto porque nos falta una cara de la moneda. Es decir, lo que como tal el ministro puede explicar. Sin embargo, al momento en que escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, donde él mismo hace el señalamiento de que pudo ver un video donde se le dio un trato pues inapropiado a los legisladores, yo entiendo que el ministro, que tiene un rol de académico, en ese momento, pues independientemente de lo que se le pudo haber dicho o no, que le generase algún tipo de mal, ya tú decirle a una persona las reglas, aquí las pongo yo, pues ya tú estás utilizando un término autoritario dentro del marco de que es muy distinto a tu poner límites, porque perfectamente yo te puedo poner los límites diciéndote, mira, este no es el momento, o dentro del plan, la planificación que tenemos no lo haremos así, pero ya en el momento que tú me dices, aquí mando yo, ya no es límites, ya es autoritarismo. Y digamos la dinámica que debe darse entre la Cámara de Diputados y su interrogatorio o su relación con un ministro, ¿cuál debería ser, digamos? Mira, lo que pasa es que como tú misma señalabas al principio, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Lo que sucede es que recordemos que nuestro Congreso se crea en la época, ¿no?, de Trujillo y incluso yo te comentaba fuera de cámara que si nos fuésemos pues al orden jerárquico, la Cámara Alta debería ser la placa 01, la Cámara Baja la placa 02 y ya entonces la presidencia la placa 03. O sea, Eduardo Estrella debería ser placa 01 en su vehículo. Exacto. Si nos vamos al orden de que es el primer poder del Estado, el segundo el ejecutivo y luego el judicial. Pero recordemos que esto viene de la época de Trujillo y obviamente en aquel momento eso no se iba a establecer así y se ha quedado dentro del marco de ese orden. Si nos fuésemos, ¿no?, a la teoría. Ahora bien, ¿qué sucede? El Congreso como tal tiene un rol, ¿no?, de fiscalizar, validar, ver las funciones que va teniendo, pues la operatividad del Ejecutivo. Recordemos que tanto un ministro como un director no son electos por el pueblo, los legisladores, los congresistas sí. Estos son ya seleccionados pues por el mandatario que lo decide a dedo. Entonces tienen desde cierto punto de vista, tienen más bien un rol de darle la cara al presidente como tal, que es quien lo ha designado, y ya los congresistas más a su comunidad, que es quien los ha elegido. Entonces ahí se da pues muchas veces un choque de que no se comprende bien quizás qué es lo que se ha tratado o lo que se busca hacer y tristemente se da un giro de politizar las situaciones que creo que es lo que ahora en este momento pues mediáticamente está sucediendo. Porque lo que el presidente de la Cámara de Diputados está diciendo es lo correcto. Que se rinda un informe, que se rinda un informe, qué fue lo que pasó ahí. Exactamente, presente un informe, qué sucedió, por qué se dio esta situación y obviamente tienen total potestad para llamarlo y conversar con él. De hecho, me llama la atención que quien hizo la denuncia no fue el presidente de la comisión, sino la diputada Idenia, que por demás es miembro del PLD. No sé qué rol esté jugando ahí también su militancia política, que es contraria a la del ministro. No, y recordemos que el presidente de la ADP, que también es legislador, claro, es del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pero independientemente ya cuando están sentados en la bancada, en las curules, son congresistas todos. Claro. Entonces, eso es un tema complejo. Yo espero realmente que esto se pueda aclarar porque realmente la figura que queda mal parada es la del ministro de Educación actual. Total y lamentablemente. Julia, entremos un poco ahora a ver el tema del llamado bono escolar que había anunciado el gobierno para, en principio, unos 136,000 estudiantes, que era la estimación que hacía el ministerio de los estudiantes que se habían quedado sin un cupo en las aulas públicas. ¿Tu opinión sobre esto? ¿Es legal que el ministerio resuelva dándole un monto al distrito escolar para que pague un colegio o que se lo dé directamente a la familia? ¿Cuál es tu opinión legal? Mira, lo básico es, independientemente de cómo lo hagas, que hay que proveer el derecho a la educación a los menores de edad. Entonces, en este momento donde tú estás pasando una crisis pospandémica, pues tienes que buscar las alternativas dentro del marco de la transparencia,
que ha sido uno de los principales buques insignia de esta gestión de gobierno, de que estos estudiantes puedan ocupar esos espacios, ¿no? Lo que no ha quedado muy claro es la forma en la cual las familias podrán acceder o accesar a este beneficio o a este bono. Recordando también que no cubre quizás en algunos espacios el 100% de la colegiatura, sino que es una asistencia. Entonces, en un momento se decía que se iba a dar a través del distrito escolar pues a las familias. Luego se habló en un momento que se iba a dar pues directamente a la institución educativa. Y luego ayer escuchaba que sería a través de el gabinete social, específicamente de la división Supérate. Sin embargo, no ha quedado pues muy claro el proceso de cómo realmente las personas podrán estar, ¿no?, beneficiándose de esto ante la necesidad puntual, porque hay que resolver este año. Eso no quiere decir, señores, que tiene que ser un bono permanente, ni que hay una obligatoriedad de que el año que viene pase, porque lo que se busca es proveer la educación y ya el año siguiente poder tener las aulas públicas habilitadas. El llamado Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar 2022-2023. Pase, así es como lo ha llamado el ministerio. Sí habían explicado, y esto lo dijo el ministro hace unas semanas en un almuerzo que tuvo con un grupo de periodistas, él decía que el aporte sería de unos $500 por estudiante, y él decía que el costo por estudiante para el sector público era de $1,800. ¿Tú cómo ves esto? Él decía que los colegios estaban en disposición de hacer, digamos, un aporte social al recibir un estudiante por un valor de $500, mucho menor incluso que lo que cuesta en el sector público. Bueno, mira, lo que pasa es que yo que fui 5 años directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, entiendo que ya en ese punto debió de jugar un rol las instituciones educativas privadas de confirmar si real y efectivamente estarían aceptando, ¿no?, este monto por el 100% del costo. Informarlo Claro, formalmente, yo ¿verdad? entiendo que sí. ¿Para qué? Porque probablemente algunas no te lo aceptarán al 100%, porque no es obligatorio para las instituciones privadas. Entonces, lo que corresponde es tú sacar un listado y decir el bono aplica en tal institución, pero no una obligatoriedad, porque en realidad efectivamente no hay una obligatoriedad para que las instituciones privadas lo asuman. Amén de este tema del bono escolar, yo siento que hay mucha desinformación sobre los derechos y los deberes que tienen los padres y los estudiantes para con las instituciones educativas y con el Estado. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las violaciones de derecho más frecuentes que se tienen con los estudiantes y también con el proveedor del servicio escolar? Bueno, mira, lo que pasa es que los derechos y los deberes son extremadamente amplios. A ver. Eso de yo citarte pues a lo que sería un tema de violaciones estaría siendo injusta, porque puede ser que en un espacio te estén violando algo y en otro no. Ahora, que yo se te pudiera decir que nosotros no hemos alcanzado como meta la famosa calidad educativa. Nos están mandando a la pausa. Yo creo que al regreso vamos a tener el tiempo para ver en detalle el tema de la calidad educativa, sobre todo más de 10 años después de que de que se está entregando el 4% para la educación del PIB. Esto será el regreso, Julia. Amigos, no se despeguen. Amigos, continuamos esta conversación con la abogada Julia Muñiz. Y bueno, habíamos dejado sobre la mesa el tema de la calidad de la educación, Julia. ¿Qué decir en general, amén del tema presupuestario del que siempre hablamos, pero qué decir de la calidad de la educación dominicana desde tu experiencia? Mira, la realidad es que yo tengo 17 años en el sector educativo y hemos visto siempre escuchar hablar del tema de la calidad educativa. Sin embargo, cada vez que salimos en los rankings, siempre estamos abajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que hay una serie de debilidades que deben de ser mejoradas y uno de los principales puntos es la reforma de la Ley de Educación, que data del 1997. Tenemos una ley de educación desde hace 25 años. ¿Te parece vieja? ¿Te parece que 25 años son mucho para una ley? Para la educación sí, la educación se ha transformado extremadamente, iniciando por los instrumentos digitales que no existían. ¿No tiene ninguna modificación esa ley posterior? Ha tenido pequeños aspectos donde se ha tocado cuando se creó el INAVIMA y se crearon ciertos organismos para la tanda extendida, pero no ha tenido una transformación como tal, adecuando ciertos aspectos en el marco de lo que es la educación, en el marco de la tecnología. Por ejemplo, la ley no te habla de un perfil del ciudadano que tú quieres construir dentro del marco, ¿no?, de la educación escolar. Entonces hay aspectos, la ley a grosso modo es una ley buena. Lo que pasa es que hay factores que deben mejorar. Por ejemplo, siempre hablamos del ministro de Educación, pero realmente la cabeza del Ministerio de Educación es el Consejo Nacional de Educación, claro, que está conformado por una serie de instituciones. Ahora bien, tristemente a través de los años vemos que quien selecciona
¿no? Al representante de estos organismos viene de la mano con el ministro. Y a veces hay personas que te duran hasta 11 años ocupando el espacio y al final de cuentas cuando vas a ver a quién representa, no te estás representando a nadie. Vaya. Entonces, ¿qué sucede? Se terminan convirtiendo a veces hasta en aliados en vez de ser el órgano llamado a velar por la labor que cumple el ministro, porque el ministro preside el consejo, pero el consejo es el que realmente debe tomar la decisión en los aspectos de impacto. Por citarte algunos temas, la educación inclusiva. ¿Qué sucede? Cuando en aquella época la educación inclusiva era algo especial. Señores, ya no. Ya nosotros tenemos que empezar a ver una currícula donde aquellos menores que tienen una condición especial ya puedan ser insertados conforme el grado, ¿no?, Claro, de la condición en el sistema. Sin embargo, eso todavía no se ha podido asimilar, ¿no? Y así hay otra serie de factores que deben ir mejorando porque la educación todos los días se transforma. al menos no perdamos la esperanza de que en algún momento ya tenemos el dinero, que en algún momento pues tengamos No es también suficiente, el dinero nunca es la suficiente en calidad educación. de la educación que necesitamos. Julia, gracias por haber estado con nosotros y por estas explicaciones para la audiencia de República de la Verdad. Bueno, muchísimas gracias y de verdad que me he sentido muy cómoda como en mi casa. Vamos a repetir esa visita para agotar otros temas. Amigos, a ustedes gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.